¿Alguna vez has estado en misa y de repente, sin entender por qué tus ojos se llenan de lágrimas? No estabas pensando en nada triste, no había pasado nada malo, no hubo ninguna noticia difícil esa mañana. Pero algo dentro de ti se quiebra, algo se derrite, algo que no puedes nombrar, y las lágrimas simplemente brotan. Y ahí estás tú, tal vez con la cabeza agachada para que nadie te vea, tal vez tratando de parpadear rápido para que se vayan, tal vez preguntándote en silencio, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando aquí? Hermano, hermana, quiero decirte algo hoy que quizás nadie te ha dicho antes. Eso que sientes no es debilidad. Eso que sientes no es coincidencia. Eso que sientes no es exageración. Eso que sientes es una señal del cielo. Una señal directa, personal, específicamente dirigida a ti. Y si hoy llegaste a este mensaje, ya sea que estés pasando por una crisis, por una sequedad espiritual, por una alegría que no sabes cómo expresar, por una herida que no ha terminado de cerrar, Dios te trajo aquí porque necesitas escuchar esto. No mañana, hoy, ahora. Hoy vamos a hablar de los 3 significados espirituales de llorar en la misa. 3 verdades que la Sagrada Escritura confirma, que los santos experimentaron, que la tradición espiritual de la Iglesia ha reconocido por siglos. Y te aseguro que al terminar de escuchar este mensaje, nunca más vas a ver tus lágrimas de la misma manera. Nunca más las vas a tratar de detener, nunca más te vas a avergonzar de ellas. Empecemos desde el principio, porque antes de hablar de las lágrimas, necesitamos entender dónde estamos parados cuando estamos en la misa. Necesitamos entender la magnitud de lo que ocurre en ese lugar. Porque si no entendemos eso, nada de lo que viene después va a tener el peso que merece. La misa no es una reunión social. La misa no es un evento cultural. La misa no es una hora de meditación personal, ni un rato de reflexión colectiva, ni una tradición familiar que se hereda por costumbre. La misa es el cielo que se abre sobre la tierra. Es el momento más sagrado que existe en toda la creación visible e invisible. Es la presencia real y viva del Dios eterno en medio del tiempo. ¿Sabes lo que sucede cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada? El mismo Jesucristo, Dios hecho carne, el Señor del universo entero, el que existía antes que los planetas, el que sostiene cada átomo de la creación con su voluntad, se hace presente de manera real, verdadera y sustancial sobre ese altar. No de manera simbólica, no de manera figurada, no como un recuerdo bonito, real, presente, vivo, aquí, ahora, para ti. San Juan lo dice en el Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso que pasó en Belén hace más de 2000 años, se repite cada vez que se celebra la misa. Dios viene, Dios desciende. Dios entrega, no solo una vez en la historia, sino cada día, en cada altar, en cada iglesia, en cada misa que se celebra en cualquier rincón del mundo. Piénsalo de esta manera. En este momento, mientras tú escuchas esto,
Hay misas celebrándose en aldeas de África, en catedrales de Europa, en capillas de montaña en América Latina, en comunidades perseguidas que se reúnen en secreto. Y en todos esos lugares, al mismo tiempo, Jesús está presente, no dividido, no disminuido, completo, entero, total. Ese es el misterio de la fe. Y cuando el ser humano, con toda su fragilidad, con toda su historia, con todas sus heridas, con todas sus dudas, se pone en presencia de esa santidad infinita, algo pasa. Algo se mueve en lo más profundo del alma. Algo que no tiene palabras. Algo que no pasa por la razón, sino por el espíritu. Algo que solo puede expresarse de una manera con lágrimas. Vamos al primer significado espiritual. El primer significado es este. Tus lágrimas en la misa son la voz del alma que no puede expresarse con palabras. Hay cosas que le pasan al espíritu humano que simplemente son demasiado grandes para el lenguaje. Tú puedes hablar durante horas de un dolor que cargas. Puedes explicarlo, describirlo, razonarlo, analizarlo con toda la lucidez del mundo, pero hay algo en el fondo de ese dolor que nunca terminas de expresar con palabras. Algo que queda siempre más adentro de lo que cualquier oración puede llegar. Hay culpas que cargas desde hace años. Cosas que hiciste o dejaste de hacer. Palabras que dijiste y no puedes borrar. Heridas que causaste sin querer. O a veces queriendo y que todavía te pesan, aunque nadie más las recuerde. Hay personas que ya no están y cuya ausencia duele de una manera que no cabe en ninguna oración gramatical. Ese padre que se fue sin que pudieras decirle lo que necesitabas decirle. Esa madre que extrañas en cada momento importante. Ese hijo que tomó un camino que no elegiste para él y que se alejó. Esa amistad que se rompió y que todavía no entiendes bien por qué. Hay gratitudes que son tan profundas que cuando intentas verbalizarlas te quedas corto. La gratitud de haber sobrevivido a algo que pudo acabar contigo. La gratitud de ver crecer a tus hijos sanos. La gratitud de haber encontrado a Dios cuando estabas perdido. Cosas que ningún por gracias por termina de abarcar. Y entonces el cuerpo hace lo único que puede hacer. Llora. El Salmo 56 dice: Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Escuchas eso? Dios guarda tus lágrimas. Dios las recoge. Dios las cuenta, las tiene registradas. Las tiene en un libro. Ninguna lágrima tuya cae al suelo sin que el cielo lo registre. Ni una sola. Imagínate esto. Estás en misa, un domingo cualquiera. La semana fue pesada. Estás cansado. Llegaste casi sin ganas, más por costumbre o por compromiso que por devoción. Y el sacerdote comienza a leer el Evangelio. Y de repente una frase te atraviesa el corazón como un rayo. No sabes por qué esa frase en particular. Quizás es una que has escuchado 100 veces. Pero algo en ella hoy resuena diferente. Resuena en lo más hondo de tu ser. En el lugar exacto donde más duele. Y te pones a llorar. Eso, hermano, no es casualidad. El Espíritu Santo es el maestro interior. Él conoce tu historia
mejor de lo que tú la conoces. Él sabe exactamente qué parte de la palabra necesitas escuchar hoy, en este momento, dado todo lo que estás viviendo, dado todo lo que traes cargando. Y cuando esa palabra toca el punto exacto de tu herida o de tu necesidad, el alma responde con lo único que tiene para ofrecer en ese momento: sus lágrimas. No tengas vergüenza de llorar en la misa. No te limpies los ojos rápidamente para que nadie te vea. No te voltees para otro lado. No reprimas lo que está brotando. Déjate hablar por ese llanto. Deja que tu alma le diga a Dios lo que tus palabras no alcanzan a decir. Porque en ese momento, el llanto es la oración más honesta, más pura y más poderosa que puedes elevar. Es la oración sin adorno, sin fórmulas, sin pretensión, la oración que va directa. San Agustín lo escribió en sus confesiones de una manera que todavía me sacude. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor, que decía que su corazón estaba tan inquieto que no podía descansar hasta descansar en Dios. Toda su vida, antes de su conversión, había buscado en los lugares equivocados, en el placer, en la filosofía, en el reconocimiento, en las relaciones, y nada llenaba ese hueco, porque ese hueco tiene la forma de Dios, y solo Dios cabe ahí. Esa inquietud, esa tensión entre lo que somos y lo que Dios es, cuando se resuelve en la presencia de lo sagrado, cuando el alma hambrienta finalmente se encuentra con su alimento, cuando el corazón errante finalmente reconoce el camino a casa, se convierte en llanto. Es el llanto del que finalmente llegó, el llanto del que dejó de correr, el llanto del que encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Pensemos en eso un momento más. ¿Cuántas veces en tu vida cotidiana cargas cosas que nadie ve? Llegas al trabajo con una sonrisa. Respondes bien en casa. Cumples con tus obligaciones. ¿Eres funcional? ¿Eres responsable? ¿Eres de los que aguantan? Pero por dentro hay algo que pesa. Hay algo que duele. Hay algo que clama desde una profundidad a la que nadie más tiene acceso. Y el domingo llegas a misa, o un día entre semana, casi sin tiempo, con los minutos contados, y te sientas en esa banca, y el ruido del mundo queda afuera, y el teléfono queda en la bolsa, y las presiones, los pendientes, las deudas, los conflictos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que por un momento se quedan en la puerta. Y de repente, en el silencio de ese momento sagrado, lo que estabas cargando solo, ya no lo cargas solo, porque estás delante del único que puede con eso. Y el alma lo sabe aunque la mente todavía no lo haya procesado. Y llora. Ese es el primer significado. Las lágrimas son la voz del alma. Son la oración que no necesita palabras. Son el idioma del Espíritu hablando directamente al corazón de Dios. ¿Y Dios escucha ese idioma mejor que ningún otro? Vamos al segundo significado. Y este es quizás el más poderoso de los tres. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es este: tus lágrimas son una señal de que el Espíritu Santo está actuando en ti.
Hay un término en la mística cristiana que se llama el pordón de lágrimas. No es una debilidad emocional, no es un rasgo de personalidad melancólica, no es simplemente ser una persona sensible. Es un don, es un regalo sobrenatural que Dios le da al alma que se abre a su acción. Un regalo que no se puede fabricar, que no se puede imitar, que no se puede producir con esfuerzo propio. Los grandes santos de la Iglesia hablaban de este don como algo precioso, como algo que pedían en oración. Santa Teresa de Ávila lo mencionaba en sus escritos. San Juan Crisóstomo lo enseñaba desde el púlpito. Muchos de los padres del desierto lo experimentaban en sus horas de contemplación. Las lágrimas derramadas en la oración y en la liturgia eran consideradas un signo inequívoco de que el Espíritu Santo estaba trabajando en las profundidades del alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una función específica que Jesús mismo describió con palabras muy claras. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad». La verdad, fíjate en esa palabra. No dice el Espíritu os hará sentir bien. No dice el Espíritu os dará comodidad emocional. Dice, os guiará a toda la verdad. Y la verdad a veces duele antes de liberar. La verdad a veces rompe antes de sanar. La verdad a veces hace llorar antes de hacer reír. Cuando el Espíritu Santo te toca en la misa y comienzas a llorar, muchas veces lo que está pasando es que Él te está mostrando una verdad sobre ti, una verdad sobre tu vida, una verdad sobre algo que has estado evitando mirar de frente, una verdad sobre una relación que necesita cambiar, una verdad sobre una decisión que llevas tiempo posponiendo, una verdad sobre el amor de Dios que quizás te habías negado a creer porque no te sentías digno de recibirlo. Y cuando la verdad llega, el alma llora, como cuando un hijo que había estado alejado de su padre regresa a casa. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Ese muchacho que pidió su herencia antes de tiempo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que le dijo a su padre en la cara que prefería el dinero a su presencia, que se fue a un país lejano y despilfarró todo en una vida desordenada. Y cuando lo perdió todo, cuando la miseria lo alcanzó, cuando estaba comiendo lo que comían los cerdos y nadie le daba nada, el Evangelio dice que volvió en sí. Esa frase es una de las más poderosas de toda la Biblia. Volvió en sí como el que despertó de un sueño, como el que quitó la venda que tenía en los ojos, como el que por primera vez se vio a sí mismo con claridad. La verdad lo alcanzó y esa verdad lo hizo llorar, lo hizo levantarse, lo hizo volver. ¿Crees que ese hijo volvió a casa de su padre con paso firme y mirada altiva? No, volvió con el corazón roto, volvió con las rodillas débiles, volvió con las palabras preparadas de un esclavo, no de un hijo. Volvió con lágrimas. Y el Padre, que es imagen de nuestro Padre Dios, lo vio cuando aún estaba lejos, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No esperó a que llegara hasta él, no lo hizo esperar a la puerta. No le pidió una explicación antes de recibirlo. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Hermano, hermana, cuando tú lloras en la misa,
Dios está corriendo hacia ti. Así como el padre de la parábola, porque tus lágrimas le están diciendo, aquí estoy, te estoy viendo, sé que soy tuyo y me olvidé de serlo, sé que me alejé, sé que no siempre viví como debía, pero aquí estoy, volviendo. Y Dios responde a eso. Siempre, sin excepción, sin demora. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el segundo significado, porque no quiero que pienses que el Espíritu Santo solo trabaja en el dolor. Hay personas que lloran en la misa de pura gratitud, de puro asombro, de pura alegría espiritual, porque de repente comprenden algo que antes no entendían, porque la fe que antes era solo intelectual, de repente se vuelve viva, real, personal. Que ese pedacito de pan que el sacerdote eleva es el Dios que creó las galaxias, que sostiene el universo con su palabra, que conoce cada cabello de tu cabeza, que estuvo en la cruz con los brazos abiertos por ti, no por la humanidad abstracta, por ti, por tu nombre, por tu historia, y que ahora está aquí, presente, entregado, para nadie más que para ti en este momento. Y el corazón no aguanta eso. El corazón humano no fue diseñado para contener esa magnitud de amor sin desbordarse. Y se desborda y llora. Eso es el Espíritu Santo diciéndote. ¿Estás entendiendo? ¿Estás viendo la realidad tal como es? Bienvenido a la verdad. Bienvenido a casa. Quiero hablar de algo que muchas personas no se atreven a decir, pero que necesita ser dicho. Hay personas que lloran en la misa y después se sienten avergonzadas. Les da pena que alguien los haya visto. Piensan que van a creer que están locos, o que son demasiado emocionales, o que están exagerando, o que algo les pasa. Y entonces empiezan a resistir el llanto, empiezan a contenerlo con la mandíbula apretada, empiezan a respirar diferente para que no se les note, empiezan a endurecer el corazón poco a poco para no llorar en público. Y con eso, sin darse cuenta, le están cerrando la puerta al Espíritu Santo. Le están diciendo, no ahora. No aquí. Me importa más lo que piensen los demás que lo que tú quieres hacer en mí. Escucha lo que dice Dios en el libro del profeta Ezequiel. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne. Un corazón que siente, un corazón que llora, un corazón que se conmueve, un corazón que ama sin miedo. El corazón de piedra es el que ya no llora, es el que ya no se mueve ante lo sagrado, es el que entra a la misa como si entrara a cualquier otro lugar, es el que escucha la palabra sin escucharla, el que ve la consagración sin verla, el que recibe la comunión sin recibir nada porque ya cerró el corazón desde antes. El que sale igual que como entró. No le tengas miedo a tus lágrimas. Teme al momento en que ya no puedas llorar. Teme a la sequedad espiritual. Teme a la tibieza que se instala sin aviso, porque el Señor mismo dijo en el Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, las más fuertes que Jesús dirige a una comunidad en todo el Nuevo Testamento. ¿No dijo eso de los pecadores declarados?
Lo dijo de los tibios, de los que van a medias, de los que cumplen pero no se entregan, de los que ya se acostumbraron tanto a lo sagrado que dejaron de verlo. Las lágrimas son una señal de que tu corazón todavía está vivo espiritualmente, de que el fuego todavía arde aunque sea en brasa, de que el Espíritu todavía sopla en ti, de que hay terreno fértil donde todavía puede crecer algo hermoso. Y llegamos al tercer significado. Este es el más transformador de todos y el que quiero que lleves más profundo en el corazón. El tercer significado espiritual de llorar en la misa es este: tus lágrimas son el inicio de una transformación que ya comenzó, aunque tú todavía no la veas. En la Sagrada Escritura, las lágrimas siempre preceden a algo grande. Siempre, sin excepción, como si Dios tuviera una costumbre de usar el llanto como puerta de entrada hacia los milagros. ¿Recuerdas a María Magdalena llorando al pie de la tumba vacía? Era domingo por la mañana. Había ido a llevar aromas para ungir el cuerpo del Señor. Y encontró la tumba vacía. Y lloraba porque pensaba que le habían robado el cuerpo. Lloraba desde un dolor que no tenía solución humana posible. Lloraba con el tipo de desesperanza que solo tiene el que siente que hasta lo último que le quedaba se fue. Y fue precisamente ahí, en ese llanto, en esa entrega total de su dolor, en ese momento en que ya no le quedaban fuerzas para nada más que llorar, cuando Jesús resucitado se le apareció y le dijo su nombre. María, una sola palabra. Su nombre, y todo cambió. El mundo entero cambió en ese instante. Sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de un gozo que no tenía precedente en la historia. El sepulcro vacío, que parecía el fin de todo, se reveló como el inicio de todo. Y María Magdalena, la mujer que lloraba sin consuelo, se convirtió en la primera testigo de la resurrección, la primera en llevar la buena noticia al mundo. Detrás de sus lágrimas había una misión. Detrás de las tuyas también hay una. Y fíjate en algo que no debemos pasar por alto. Jesús no se le apareció a un sumo sacerdote. No se le apareció a un apóstol. No se le apareció al hombre de mayor autoridad religiosa disponible. Se le apareció a ella, a la que estaba llorando, a la que no había dejado de buscar, aunque ya no había nada que encontrar según la lógica humana. Dios se aparece donde hay lágrimas y hay amor. Piénsalo con tu propia historia. ¿Cuántas veces llorar en la misa te ha dejado diferente al salir? ¿Cuántas veces has entrado cargado y has salido liviano sin poder explicar qué cambió? ¿Cuántas veces has entrado sin saber qué hacer con tu vida? Y al salir tenías una claridad que no sabías explicar, una paz que no la produjo nada de afuera, una certeza de que todo va a estar bien aunque la situación externa no hubiera cambiado ni un milímetro. Eso no es psicología. Eso no es simplemente el efecto catártico del llanto. Eso no es el resultado de haber dormido mejor o de haber desayunado diferente. Eso es la gracia de Dios operando en ti. Eso es el sacramento actuando en tu interior, haciendo lo que solo Dios puede hacer, transformar desde adentro. El Catecismo de la Iglesia nos enseña
que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. La fuente, eso significa que de ahí viene todo. La fuerza para tu matrimonio viene de ahí. La paciencia con tus hijos en los momentos más difíciles viene de ahí. El valor para enfrentar la enfermedad sin perder la esperanza viene de ahí. La capacidad de perdonar lo imperdonable viene de ahí. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la que describe Pablo en la carta a los Filipenses, esa paz viene de ahí. Y cuando tú llegas a la misa con el corazón abierto, cuando te dejas tocar, cuando no te resistes al Espíritu Santo, cuando permites que tus lágrimas sean el canal por donde Dios entra más profundo que las palabras y los razonamientos, la transformación no se hace esperar. Hay personas que han llorado en la misa y en ese momento han tomado la decisión de perdonar a alguien que les hizo un daño enorme, sin que nadie les dijera nada específicamente, sin que el sacerdote predicara sobre perdón ese día. Simplemente en el llanto, en esa apertura del alma, el rancor se disolvió como azúcar en agua caliente y salieron libres. Después de meses, después de años, libres. Hay personas que han llorado en la misa y en ese momento han sentido que Dios les decía con una claridad que no tenía duda: yo sé lo que estás viviendo, yo estoy contigo en esto, yo no te voy a soltar, yo no me voy a ir. Y esa certeza los ha sostenido en los momentos más oscuros de su vida. Los ha sostenido cuando la medicina ya no tenía respuestas. Los ha sostenido cuando la cuenta bancaria llegó a cero. Los ha sostenido cuando el matrimonio parecía a punto de romperse. Hay personas que han llorado en la misa sin saber por qué y semanas o meses después han entendido que ese llanto era una preparación divina, que Dios les estaba ablandando el corazón para recibir algo que se venía, una noticia difícil que de otro modo los hubiera destruido, un cambio de vida que de otro modo no habrían tenido valor para aceptar, un llamado que de otro modo habrían ignorado. Porque Dios va siempre delante. Dios prepara el terreno antes de que llegue la semilla. Dios construye el puente antes de que llegues al río. Y a veces esa preparación silenciosa, invisible, profunda, se llama llanto en la misa. Quiero que hablemos de algo que va directamente al corazón de todo esto. Algo que afecta a muchos y que pocos nombran abiertamente. Vivimos en una cultura que le tiene miedo a las lágrimas, que las interpreta como señal de debilidad, de inestabilidad, de falta de control, sobre todo los hombres. Desde pequeños nos condicionaron: los hombres no lloran, aguanta, sé fuerte, no exageres. Y llegamos a la misa con esa coraza puesta, con esa máscara social que usamos en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón, cuando las lágrimas comienzan a formarse detrás de los ojos, la reacción inmediata es la misma de siempre: cerrar, tragar saliva, apretar los dientes, aguantar, y así vamos acumulando año tras año. Dolor sobre dolor, herida sobre herida, sin soltar, sin llorar, sin sanar, cargando lo que fuimos condicionados a no dejar ir. Pero escucha esto con toda atención. Jesús lloró.
El Evangelio de Juan, en el verso más corto de toda la Biblia, lo dice con una sencillez que aplasta. Jesús lloró. Dios hecho hombre, el que tiene poder sobre la muerte, el que va a resucitar a Lázaro en cuestión de minutos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. El que sabe exactamente cómo va a terminar esta historia, el que conoce el plan desde antes de la creación del mundo. Ese mismo se paró frente a la tumba de su amigo, vio el dolor de María y Marta, vio la oscuridad de la muerte y lloró. ¿Por qué lloró si sabía lo que iba a hacer? Porque sus lágrimas no eran de ignorancia, no eran de desesperanza, eran de amor, eran de compasión auténtica, del que siente con el que sufre, del que no observa el dolor desde afuera, sino que entra en él. Y cuando tú lloras en la misa, te estás pareciendo a él, no te estás debilitando. No estás siendo menos, te estás humanizando en el más noble sentido de la palabra. Te estás haciendo semejante a Cristo. Y eso, hermano, hermana, es todo lo que la vida espiritual busca. El profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón, el profeta que lloraba. Sus contemporáneos quizás lo vieron como señal de debilidad, pero ese llanto no lo debilitaba. Ese llanto era la fuente de su profecía. Era la prueba de que hablaba desde el amor y no desde la ambición. Era la evidencia de que el mensaje que llevaba le costaba, que no lo predicaba desde la indiferencia, sino desde las entrañas. El que siente habla con poder. El que ama sin miedo mueve corazones. Hay un tipo de llanto en la misa que tiene un significado muy específico y que quiero nombrarlo antes de llegar al cierre, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que porque creo que muchos de los que escuchan esto lo han vivido aunque nunca lo hayan podido nombrar. El llanto en el momento exacto de la consagración. Cuando el sacerdote dice las palabras que Jesús dijo en la última cena, cuando levanta la hostia y el cáliz, cuando hay ese silencio que no es igual a ningún otro silencio, y en ese preciso instante tus ojos se llenan de lágrimas sin aviso, eso es el alma reconociendo a su Creador. Es como si en lo más profundo de tu ser hubiera una parte que sabe, que conoce, que recuerda, una parte que trasciende la razón y la emoción y el tiempo mismo, el espíritu que vive en ti, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene grabada en su naturaleza más íntima una memoria de eternidad, de repente se encuentra cara a cara con su origen, con su fuente, con el amor que lo trajo a la existencia. Y llora, no de tristeza, no de dolor, de reconocimiento, como el que ha estado buscando algo toda su vida sin saber qué era, y de repente lo encuentra y entiende que siempre fue esto, como el náufrago que por fin ve tierra, como el exiliado que escucha el idioma de su infancia después de años, como el huérfano que de repente descubre que tiene padre, que siempre tuvo padre, que nunca estuvo realmente solo. Dios no te creó para que seas un extraño ante Él. Te creó para vivir en comunión con Él, para habitarlo y ser habitado por Él es menor que numeral 0. 5 numeral
es mayor que para una intimidad que ninguna relación humana puede igualar ni sustituir. Y cada vez que te acercas a la Eucaristía con el corazón abierto, estás respondiendo al llamado más profundo de tu existencia, al ¿para qué fuiste creado? Por eso el alma llora, porque algo en ella reconoce. Esto es lo que siempre busqué sin saberlo. Esto es para lo que nací. Aquí está el amor, que ningún ser humano pudo darme completo, no porque me fallaran, sino porque ningún ser humano fue diseñado para llenar este hueco. Solo tú. Y ahora quiero hablarte directamente de lo que tienes que hacer con todo esto, porque una revelación sin aplicación es solo información acumulada. Y Dios no te trajo a este mensaje para que acumules información espiritual. Te trajo aquí para que algo cambie, para que algo se mueva, para que cuando termines de escuchar esto, seas diferente, aunque sea un poco, al que eras cuando empezaste. La próxima vez que estés en la misa y sientas que las lágrimas van a venir, no las detengas. Déjalas venir. Deja que hagan lo que vinieron a hacer. Y en ese momento, en silencio, en lo más secreto de tu corazón, háblale a Dios. Dile lo que sea que está brotando desde adentro. No necesitas palabras perfectas. No necesitas una oración bien estructurada. No necesitas sonar piadoso. Dile simplemente lo que sientes es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Señor, aquí estoy. Esto es lo que tengo. Esto es lo que carga mi corazón hoy. Esto es lo que no he podido soltar. Esto es lo que me duele y no sé cómo sanar. Esto es lo que me alegra y no sé cómo agradecerte. Todo esto te lo entrego a ti. Y luego, quédate en silencio. No llenes ese silencio de inmediato. No te apresures. No saques el teléfono. No empieces a hacer planes mentales para lo que sigue después de la misa. Quédate ahí. Espera y observa lo que Dios hace con lo que acabas de entregarle. Porque el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo: arréglense primero y luego vengan. No dijo: cuando ya no tengan lágrimas, cuando ya estén en paz, cuando ya hayan resuelto todo, vengan. Dijo: venid, ahora, tal como están, cargados, rotos, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Venid. Eso es la misa. Ese es el altar. Ese es el momento que Dios preparó para ti desde antes de que nacieras. Y también quiero hablarle a los que hace mucho tiempo no lloran en la misa, a los que van de costumbre pero ya no de corazón, a los que cumplen pero ya no se entregan, a los que están presentes con el cuerpo pero ausentes con el espíritu, sentados en la misma banca de siempre, oyendo las mismas lecturas de siempre, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que respondiendo las mismas respuestas de siempre y saliendo igual que como entraron. No te condeno. Te entiendo. La vida cansa. Los años de costumbre hacen que lo sagrado se vuelva familiar y lo familiar se vuelva invisible y lo invisible deje de importar. Es una trampa muy sutil.
es una tentación muy real. Y le ha pasado a personas muy santas en distintos momentos de su vida. Pero Dios siempre tiene una manera de despertar al que se quedó dormido, y a veces ese despertar viene a través de un mensaje como este, a través de una frase que llega en el momento justo, a través de algo tan pequeño como recordar que tus lágrimas no son en vano. Quiero pedirte algo práctico. La próxima vez que vayas a misa, antes de entrar, detente un momento afuera o en tu asiento antes de que empiece todo y, con la sencillez de un niño, dile a Dios esta oración. Señor, devuélveme la capacidad de asombrarme. Devuélveme el corazón de la primera vez, cuando todo esto todavía me parecía increíble. No me dejes volverme de piedra. Rompe lo que hay que romper en mí. Ablanda lo que hay que ablandar. Enciende lo que se fue apagando. Y si necesito llorar, dame el valor de dejarme llorar. Esa oración va a cambiar tu misa. No porque tú lo hagas posible con tus fuerzas, sino porque cuando le pides a Dios que actúe con humildad y con sinceridad, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Él actúa. Siempre. Su palabra no vuelve vacía. Su promesa no falla. Lo que Él comenzó en ti, lo termina. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que ahora mismo, antes de hacer otra cosa, antes de seguir con el ritmo de tu día, te detengas por un momento. Cierra los ojos si puedes, o simplemente baja la mirada. Apaga el ruido de afuera por unos segundos y en el silencio de este momento, habla con Dios. No necesitas una fórmula, no necesitas velas, ni imágenes, ni un lugar especial, ni el momento perfecto. Dios está donde tú estás, ahora mismo, en este cuarto, en este auto, en esta sala, donde sea que estés escuchando esto. Él está ahí. Él escucha donde tú hablas. Él obra en el silencio. Él obra en lo secreto. Y lo que Él hace en lo secreto, ningún ojo lo puede ver, pero el alma lo siente. Dile lo que cargas. Dile lo que te duele. Dile lo que te alegra. Dile lo que necesitas. Dile lo que no le has dicho a nadie. Dile lo que llevas tanto tiempo callando. Y si en este momento sientes que los ojos se te llenan de lágrimas, no las detengas. Déjalas caer. Todas las que necesiten caer. Porque en este momento, tú y Dios, solos, están teniendo la conversación más importante y más real de todo tu día. Quizás de toda tu semana, quizás de mucho más tiempo. Y cuando abras los ojos, sal diferente. Decide vivir diferente. Entra a la próxima misa diferente, con el corazón abierto de par en par, con los brazos interiores extendidos hacia el cielo, con la disposición de que Dios haga en ti. Todo lo que tú no has podido hacer solo, todo lo que llevas tiempo intentando sin lograrlo, todo lo que requiere no tu esfuerzo, sino tu rendición. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, no te lo quedes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Con esa persona que sabes que está en una sequedad espiritual, con ese familiar que va a misa pero ya no siente nada, con ese amigo que carga un dolor en silencio,
con esa persona que está a punto de rendirse y que necesita saber que sus lágrimas no son debilidad, que son la señal de que Dios la está buscando. Tú puedes ser el instrumento de Dios para llevarle ese mensaje a esa persona hoy. Y si hay temas que todavía te inquietan, preguntas que tienes sobre tu fe, realidades espirituales que quieres entender mejor, situaciones de tu vida para las que buscas orientación desde la palabra de Dios, sigue explorando este canal. Hay mensajes aquí que Dios ya preparó para ti. Mensajes que quizás necesitas escuchar hoy más que cualquier otra cosa. No los dejes para después. El Espíritu Santo no tiene prisa, pero tampoco pierde el tiempo. Si algo en ti se movió hoy, no dejes que ese movimiento se detenga. Sigue adelante. El siguiente mensaje que encuentres aquí podría ser exactamente lo que tu alma estaba esperando. Y termino con esto. No le tengas miedo a tus lágrimas. No le tengas miedo a tu corazón roto. No le tengas miedo al Dios que te busca con una perseverancia que no conoce el cansancio. Porque al otro lado de tus lágrimas, siempre ha estado Él, desde antes de que las derramaras, esperándote con los brazos abiertos, con una palabra que tiene tu nombre, con una misericordia que no tiene fondo ni tiene límite, con un amor que no te pide que llegues perfecto, que solo te pide que llegues. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, verso 18. Que esa verdad te acompañe hoy, que te acompañe mañana, que te acompañe el domingo cuando estés parado frente al altar y que cada vez que sientas las lágrimas venir en la misa,